Bueno, acá estamos en una nueva edición de nuestras entrevistas de Pasión Paternal. En este caso tenemos un invitado de lujo, lo tenemos a Cristian el Lobo Ledesma, un verdadero emblema, un ídolo del club, a la espera de que se una ahí un saludo a todos los que se van uniendo. Les recordamos que pueden ya ir viendo nuestras entrevistas que estuvimos haciendo, por ejemplo el otro día con el Checho Batista en nuestro canal de YouTube, en el canal de Pasión Paternal. Y bueno, a la espera de que se una un ídolo como es el Lobo Ledesma para estar charlando un rato con él de lo que fue su amplia carrera. También después tuvo un paso como director técnico. Veremos cómo está llevando esta cuarentena y bueno, estaremos ahí conversando un rato con el Lobo. Ahí está, vamos a enviarle la solicitud. ¿Cómo anda, Lobo? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad agradecerte primero que nada por tomarte este rato para charlar con nosotros. La gente, la verdad, lo pidió mucho. Te tiene mucho cariño la gente de Argentinos y también la gente del ambiente del fútbol, pero te quiero preguntar primero por lo de Argentinos. ¿Dónde crees que nace este cariño tan grande que te tiene la gente de Argentinos Juniors? No, yo creo seguramente porque Argentinos me dio la posibilidad de iniciarme en mi carrera. Todas las inferiores prácticamente las hice ahí y bueno, fue el club que me dio la posibilidad de empezar a jugar al fútbol y también porque es donde terminé mi carrera, ¿no? Ahora estaremos charlando un poco sobre eso, pero te quiero preguntar, ¿cómo venís llevando estos ya casi 2 meses de cuarentena? Bueno, como todos, creo que al principio a todos nos ha costado el hecho de estar encerrados, por decirlo de alguna manera, en cada una de nuestras casas. Pero después yo creo que con el tiempo uno se va acostumbrando, va encontrando una rutina que hace que el día sea más llevadero, aprovechar para hacer cosas que quizás uno posterga cuando está en el día a día, cuando está laburando. Y bueno, yo creo que lo importante, aparte de cuidarse y quedarse en casa, es aprovechar el tiempo que uno está adentro como para hacer cosas que sean productivas, ¿no? En mi caso aprovecho mucho para leer, mucho para mirar series y películas como todos, pero sí me metí mucho más en la lectura, que era algo que quizás tenía pendiente. Y bueno, después como todo, ¿no? Mirando series, documentales, un poquito de todo. Sí, totalmente, ¿no? Rebuscando alguna actividad para poder pasar el tiempo. Vos tenés 2 hijos, ¿no? Si no me equivoco. Yo tengo tres hijos, tengo una, una hija que tiene 19 años y después tengo dos varones, uno que tiene 18 y otro que tiene 15. Hay uno de ellos que juega en Argentinos, ¿no? Los dos juegan en Argentinos. Uno, el más grande, juega en la cuarta división y el más chiquito está en octava este año. Así que bueno, con todo este tema también de que no pueden entrenar, si bien lo hacen de forma virtual, que no es lo mismo, pero bueno, los mantiene entrenándose y bueno, están ahí en Argentinos jugando los dos. ¿Vos le das una mano, le brindás tu opinión como si fueses un entrenador personal de ellos o dejás que ellos hagan su propia experiencia? No, yo trato de no invadirlos, ¿viste? Dejarlos tranquilos, ellos van haciendo su propio camino, como lo hice yo en su momento, se van equivocando y si ellos me piden un consejo, yo si los puedo ayudar en algo, obviamente que lo hago, ¿no? Pero trato de no presionarlos, de que disfruten, sobre todo el chiquito que está en una edad linda para disfrutar, para jugar a la pelota. Por ahí el más grande sí ya está entrando en un terreno donde las exigencias son diferentes, donde, donde ya está la formación en su máxima expresión, por decirlo de alguna manera, porque ya está aproximándose a una edad definitoria, ¿no? Así que bueno, esperemos que todo esto se resuelva y ellos puedan volver a entrenar como todos los chicos, ¿no? ¿Vos tomaste la decisión de llevarlos a jugar a Argentinos o ellos quisieron o se dio así por alguna otra circunstancia?
Bueno, yo estaba jugando en Argentinos en esa época y nada, obviamente ellos hacen lo que van al lugar donde quieren ellos. Yo le aconsejé que Argentinos era un lugar en donde se forman muy bien los jugadores, donde aprenden un montón de cosas, donde aparte de formarlos como jugadores, los forman como personas, y eso para mí también es muy importante. Y bueno, entendiendo que Argentinos tiene esa escuela que sigue manteniendo durante tantos años, creí que lo mejor para ellos era que vayan a jugar ahí. Y la verdad que están muy cómodos ahí, se sienten muy bien. Son sensaciones encontradas, ¿no? Llevar a tus hijos a entrenar a un lugar donde vos entrenaste de chico, ¿te agarra nostalgia a veces? Bueno, ellos tienen el privilegio de tener un lugar para entrenar. La verdad que cuando yo jugaba en Argentinos en edad de novena, prenovena, nosotros no teníamos un lugar físico que le pertenezca a Argentinos. Si bien siempre estuvo la sede de El bajo. Argentinos, pero no, el Bajo Flores todavía no estaba. Teníamos la sede en donde había muchas canchas de tenis, algunas canchitas chiquitas, estaba el famoso globo que seguramente muchos hinchas argentinos conocen, pero no teníamos un espacio grande físico de pasto para poder entrenar. Entonces entrenábamos en Palermo, entrenábamos en Bajo Flores, pero en un lugar que no le pertenecía a argentinos. Íbamos cambiando de lugares de prestado. Y bueno, ellos tienen la suerte de estar en un momento donde Argentinos está creciendo mucho y eso a mí me pone muy contento y tienen un lugar propio, y tienen su ropa, tienen utileros, tienen lindas canchas para entrenar, están haciendo un sintético que también está muy lindo, así que la verdad que están en una linda época que yo no pude vivir. ¿Qué te genera a vos, claro, lo que vos contás, ¿no? Que argentinos de no tener un lugar propio, vos tuviste la oportunidad de visitar lo que es el CEFA ahora, dos canchas de sintético, una infraestructura muy linda, muy moderna. ¿Tuviste la oportunidad de visitar lo que es el CEFA? Sí, sí, claro, voy siempre por ellos. No siempre los llevo yo a entrenar, pero cuando me toca llevarlos, acompañarlos, veo los cambios constantes para bien que está teniendo el club, eh, la concentración nueva que están haciendo, que tuve la posibilidad también de participar cuando colocaron la piedra fundamental. eh, y veo constantemente que va creciendo el club, y eso a mí la verdad me pone muy contento porque, bueno, tuve la posibilidad de hablarlo con el presidente, con el cual tengo una buena relación, y decirle exactamente esto que te estoy comentando a vos, que si bien uno cuando era chico no tenía estas comodidades, uno disfruta ahora en esta actualidad que los chicos sí puedan tenerla. La verdad que a mí me pone muy contento. Aparte, creo que está siendo un lugar de concentración que no todos los clubes lo tienen, ¿no? Cristian Malaspina, ahí vos decís que tenés buena relación con él, viajó a Alemania, por ejemplo, un lugar donde vos estuviste. ¿Notás alguna similitud, por ejemplo, en lo que se está haciendo del CEFA, en algo que vos hayas visto cuando fuiste a Alemania en su momento, el lugar de concentración, el campo de entrenamiento? Bueno, si bien es grande la diferencia que sigue habiendo entre Europa, puntualmente Alemania y nosotros, creo que nos vamos acercando, en este caso Argentino Junior, ¿no? Porque es el camino al tener un lugar propio para inferiores, un lugar en donde el primer equipo también pueda entrenar y pueda concentrar, en donde puedan desayunar, un lugar físico para los chicos para estar cómodos, un gimnasio, creo que es el camino. Obviamente después a partir de ahí hay que seguir creciendo y seguir manteniendo esto que es un buen puntapié inicial porque, como te decía, Argentinos tiene un lugar que antes no tenía y que no todos tienen. Así que es para aprovecharlo y es para potenciar seguramente lo que son las inferiores, que es lo que le da tanto a Argentinos, ¿no? Creo que Argentinos se ha nutrido constantemente de sus inferiores y nunca ha perdido de vista eso. Y eso a mí me parece que es muy importante, pese a subir de categoría o bajar, creo que nunca se vio reflejado ese cambio en inferiores. Y eso me parece que es un camino correcto. Sí, es lo que destaca Argentinos como club.
¿Cuál fue igual tu paso anterior a Argentinos, tus primeros pasos ahí en el mundo del fútbol? Bueno, yo jugué de muy chiquito en infantiles, en Defensores de Belgrano, pero muy poquito, jugué creo que 1 o 2 años y después ya me llevaron a Argentinos. Ya con edad de novena entré a Argentinos, donde estaba Oscar Refojo, que la verdad es uno de los formadores que más me ha enseñado. Después lo tuve a Carlos Balcaza, a Pepe Morales, bueno, tipos que no solamente te enseñaban a formarte como jugador, sino también como persona. Y a partir de ahí, de novena división, bueno, empecé mi camino hasta llegar a la primera. Hice todas las divisiones. Jugué en cuarta, jugué un poquito en tercera, 2 o 3 partidos solamente, y después ya, bueno, Chiche de Sosa me dio la posibilidad de empezar a jugar profesionalmente. Antes de meternos en lo que fue el llamado de Chiche Sosa primera, ¿quién te llamó de Argentinos? ¿Decidiste ir vos solo? ¿Alguien te recomendó? ¿Cómo fue que terminaste yendo a Argentinos? Mirá, había una persona que me vio jugar al Babi en Boulogne, yo jugaba en el Atlético Boulogne, y me vio jugar ahí, le dijo a mi viejo si me quería llevar a probar a Argentinos. Yo estaba en ese momento jugando en DF, ¿no? En Defensor de Belgrano. Me fui a probar a Argentinos y paralelamente me probé en River también. Eh, y en ese momento tuve que optar para qué lugar iba, porque había quedado en Argentinos y había quedado también en River. El entrenador de River le dijo que yo quedaba en River si quería, pero que él me aconsejaba que si había quedado en Argentinos que vaya allá porque es menos la cantidad de chicos que hay. No te digo que es fácil, pero es mucho más eh, sencillo quizás llegar a primera y en River es un tanto más complicado. Entonces por eso fue que tomé la decisión de ir a Argentinos. Y a partir de ahí arranqué todas las inferiores. Previamente a eso me probé en Platense y ahí no quedé porque yo físicamente era muy chiquito, muy flaquito, muy bajito. Y bueno, en Platense en ese momento le dijeron a mi viejo que buscaban otro tipo de jugador que sea más físicamente formado que lo técnico. Y bueno, entendiendo que Argentinos le daban mucha más importancia que otros clubes a ese aspecto, fue que fui a Argentinos. Y Argentinos, como yo siempre digo, Argentinos tiene la visión de tomar jugadores que quizás no están para jugar en ese momento, pero sí le ven algo y que tienen que formarlo, que tienen que pulirlo y esperarlo. Creo que de eso se trata la formación de los juveniles, y en mi caso yo en esa edad quizás no estaba para jugar en una novena división como titular, pero sí ellos vieron que yo quizás tenía algo que le podían sacar el provecho y trabajarlo, y que con el tiempo, por decantación físicamente, yo iba a crecer. Y bueno, así fue. Fuiste de Defensor de Belgrano, fuiste a Platense, en Platense te dijeron que no y después tuviste que optar entre Argentinos y River, ¿es así? Sí, sí, así fue. Y yo siempre, es una historia que ya he contado, que el técnico que me había probado en ese momento en River, que me aconsejó que vaya a Argentinos, bueno, yo voy a Argentinos, hago las inferiores, debuto en primera, River me compra cuando yo tenía 20, 21 años. Y cuando llego a River, yo llego como una apuesta a River, no llego como una realidad para jugar el domingo. Claro. Me mandan a jugar en tercera. Y cuando voy a jugar en tercera, el técnico de la tercera de ese equipo de River era el que me Era él. había probado hace un par de años atrás. O sea, yo ya lo he contado varias veces porque muchas veces digo que el fútbol tiene muchas vueltas, y esa es una de las vueltas que yo puedo contar que me tocó vivir, ¿no? Cuando me vio, él ya me había visto debutar en Argentinos, pero me dijo, viste, yo te dije en Argentinos. Así que Claro, yo eso, tuve que pegar ¿cómo toda fue esa vuelta. esa charla con él? ¿Cómo fue? Contanos un poco. No, yo me sorprendí porque cuando me mandaron yo entrenaba con la primera de River, pero me mandaban a jugar los fines de semana con la tercera, y cuando llego al vestuario y lo veo a él, yo sí me sorprendí, él no, porque él sabía que yo venía, y me sorprendí de verlo y me dijo, Jorge Busti era el entrenador, es muy conocido. Me dijo, ¿Y viste, cómo yo te fue dije, ese paso por... Ah, no, disculpa, disculpa. no, 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 está bien que me dijo eso, yo te dije, anda argentinos. ¿Y cómo fue ese paso por las inferiores de Argentinos en lo futbolístico, ¿no? Porque tengo entendido que tenían un equipazo, jugabas con Román, jugabas con La Paglia, ¿cómo era ese equipo?
Sí, teníamos, la verdad que era un placer jugar en esa división. En un momento en quinta división creo que era el mejor equipo que teníamos. Bueno, atajaba Nico Cambiaso, jugaba Mariano Ron, jugaba Néstor Fernández, que también hizo una carrera en el ascenso. Después jugaba yo con Román y Cambiaso, que si bien el Cuchu es 2 años más chico que nosotros, pero lo habían subido y jugaba con nosotros. Jugaba La Paglia, que también es un año más chico, pero jugaba con nosotros. Después jugaba Lucas Gatti y jugaba Pablo Islas. La verdad que teníamos un muy buen equipo. No pudimos salir campeones, salimos segundo, perdimos el campeonato en el último partido, pero jugar en ese equipo era muy lindo. Los entrenamientos en la semana eran increíbles porque realmente había muy buen pie. Creo que el equipo tenía mucho la pelota y se disfrutaba mucho jugar ahí. ¿Tenés algún entrenador que te haya marcado, tanto futbolística como personalmente? ¿En inferiores decís? Sí, sí, en inferiores, ahí en Argentina. Sí, sí, claro. Bueno, Oscar Refojo creo que fue el que me recibió, el que identificó que yo tenía algo para pulir y para formarme como jugador y él dio el visto bueno para que yo quede en Argentinos. Él con Pepe Morales, que también un histórico entrenador de inferiores en Argentinos. Después, bueno, Carlito Balcaza también, una persona que me enseñó muchísimo, muchísimo. Y lo tuve a Cacho Cadar también ya en quinta división, y lo tuve en cuarta. Y nada, él en cuarta división yo me acuerdo que muchos de mis compañeros subían a entrenar con la primera y ya quedaban ahí, yo no subía, no subía. Y bueno, es un momento en donde a uno le da mucha ansiedad de que vos ves que pasan todos por los costados y vos seguís en el mismo lugar. Y me acuerdo de tener una charla con él, de yo mostrarle mi ansiedad y comentarle, Cacho, ¿usted cree que yo voy a poder jugar en primera en algún momento? Y yo no me olvido más que él me dijo, mirá, Lobo, me dijo, no solamente vas a jugar en primera, sino que vas a vivir de fútbol, me dijo. Y para mí fue como que sentenció que yo estaba destinado a jugar y me dio como mucha tranquilidad, ¿no? Eso. Decir que yo tenía que esperar solamente que llegue el momento para poder subir y aprovecharlo. Y así fue. Y, y también yo es algo que le digo siempre, no solamente a mis hijos, sino a los chicos más chicos que he tenido la posibilidad de compartir cuando yo era más grande y seguía jugando. Es decirle que no es solamente llegar a primera división, sino hay que saber sostenerse. Por eso no hay que volverse loco para llegar rápido, sino hay que llegar preparado. Hay que llegar preparado no solamente físicamente, sino también mentalmente, porque no es fácil afrontar un camino tan lindo, pero también tan duro como es el ser profesional y vivir de esto, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuánto tuvo que ver Argentinos Juniors y los entrenadores que vos nombrás en tu formación como persona, más allá de lo futbolístico? Y mucho, mucho, mucho porque en esa época, bueno, había no solamente a mí me pasaba, sino a muchos compañeros que quizás no tenían la posibilidad de ir a entrenar todos los días por diferentes motivos, porque a veces la plata no alcanzaba, porque muchas veces en los lugares que vivían algunos llovía y no podían salir de la casa por el barro que había. O sea, eran tiempos, sé que sigue habiendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en esa época nos encontrábamos con formadores que comprendían esa situación. Ellos entendían cuando un jugador no venía a entrenar porque no quería o cuando no venía porque realmente tenía un problema. Y para eso es que ellos estaban cercanos a nosotros, conversaban todo el tiempo, no solamente con nosotros, sino con nuestros padres para ver si necesitaban algo y si ellos lo podían ayudar de alguna manera al club. Y bueno, todo ese tipo de cosas que uno va viviendo cuando se está formando, creo que es la fortaleza que a uno le va a dar para después cuando es un profesional y cuando vive de esto, ¿no? ¿Y quién crees que te inculcó ese estilo de juego particular, ¿no? Que tienen los cinco Argentinos Juniors, el Checho Batista, que el Cucho Cambiaso, Redondo, ahora sale Fausto Vera, Lucas Viglia, que ya no hay tanto ese tipo de cinco y que es característico de Argentinos Juniors. ¿Quién crees que te lo inculcó a vos o a lo mejor era un estilo de juego tuyo? ¿Cómo llegaste a ser un jugador que juegue tanto con la pelota al piso, con esa tranquilidad, con esa simpleza? Mirá, a mí siempre, yo ya venía con ese estilo de juego. A mí me gustaba mucho jugar al baby fútbol. Yo creo que el baby fútbol al jugador
le da muchísimo para resolver en espacios reducidos, para técnicamente mejorar. Obviamente el jugador ya tiene que traer algo, ¿no? Pero lo potencia aún más. Creo que en mi caso el Babi me dio mucho de eso y yo lo pude seguir sosteniendo en Argentino porque en Argentino me pedían que lo sostenga y que mejore eso. Quizás si hubiese estado en otros lugares, en otros clubes, que quizás me hubiesen tratado de cambiar esa manera de jugar. Sin embargo, yo sabía que en Argentinos tenían esa intención, esa identidad de juego para las inferiores y a nosotros nos obligaban a jugar por abajo, ¿no? La pelota prácticamente no se podía levantar porque es el estilo fiel argentino, ¿no? Entonces, la mayoría de los jugadores que venían se adaptaban bien porque tenían esa característica también, ¿no? Y cómo fue el llamado de Chiche Sosa para jugar en primera? ¿Te lo esperabas en ese momento? Vos hablabas de que, bueno, tenías mucha ansiedad por hacerlo cuando te llamó. ¿Cómo fue ese momento? Mirá, cuando me llamó, cuando a mí me subieron a entrenar con la primera, eh, habían expulsado a Cristian Sermatén, que en ese momento estaba jugando de doble 5 en primera, con el Mono Marquic. Y yo venía jugando en inferiores, yo jugaba de volante por derecha, yo no había jugado nunca de 5 nunca. Y bueno, me mandan a entrenar con la primera. Cuando llego, Chiche me recibe y me dice que si yo jugaba de volante, le digo, sí, yo juego de volante. Y jugué de volante central, y la verdad que yo nunca había jugado de volante central. Pero yo me quería quedar ahí. Le digo, ahí, Le Chiche, dijiste yo que puedo jugar de volante central. He jugado de volante central, he jugado de volante por derecha. Mentira, yo no había jugado nunca de 5. Esa semana entrené como volante central y la verdad que me sentí cómodo. No me sentí que desentone. Y a la semana debuté en primera, de titular, como volante central. Y a partir de ahí jugué toda mi vida, toda mi carrera de número 5 o solo o con un doble 5 como jugábamos en esa época. Pero fue muy loco porque él esperaba un 5 clásico y yo no jugaba de 5, yo jugaba de volante por derecha, que jugaba de 5 era Román en nuestra división. pará y contanos el día de tu debut, pues tiene una particularidad muy grande. Sí, bueno, tiene la particularidad que me echaron. Yo debuté contra Vélez en la cancha de Vélez, ganamos 1-0, creo que eso me salvó en cierto punto, pero creo que un poco la ansiedad y los nervios del debut me jugaron una mala pasada en cuanto a que estaba un tanto pasado de revoluciones a la hora de ir a disputar la pelota, más que nada, porque después con la pelota, gracias a Dios, me sentía cómodo, me sentía bien por ser el primer partido. Y nada, me podía haber echado en el primer tiempo, sinceramente, Castrilli. Me perdonó la vida, me amonestó solamente y dejó pasar una jugada que me podía haber echado. Y en el segundo tiempo, a los 15, 20 minutos, llegué a destiempo, me acuerdo un FAU al Lobo Cordone, y ahí ya me echó. Ya íbamos ganando 1-0, pero bueno, y había dentro de todo jugado bastante bien, entonces eso hizo que deje una buena imagen en mi debut, pese a que me echaron, ¿no? Castelli dirigió tu primer partido y el último. ¿Cómo fue que lo llamaste para el partido de tu despedida? Bueno, iba a dirigir el último. Lamentablemente yo no pude hacer el partido de despedida que ya estaba planeado para marzo del 2017, creo que era. Se tuvo que postergar por un montón de cosas, por fechas de Ah, campeonato, no lo fecha pude hacer. FIFA, tenés razón. Sí, la verdad que, bueno, me quedé con muchas ganas de poder hacerlo, pero sí, en ese momento a mí se me ocurrió, bueno, tenía la lista de invitados de cantidad de jugadores que habían compartido con ellos una cancha. Y al momento del árbitro me acordé de él, me acordé que él me había echado en el debut y lo llamé y lo invité. Y la verdad que, nada, la verdad que se acordaba de que me había echado en mi debut. Me dijo que era un gusto estar en ese último partido para él. Y charlamos un ratito y la verdad que me encontré con una persona muy cálida. Y no con esa imagen que quizás dejaba a él como árbitro de estricto o de sacar Sí, tarjetas. sí, una cara de serio tenía. Sí, sí, pero bueno, una persona la verdad muy cordial y bueno, una lástima que no pudo hacer el partido y que él no pudo estar tampoco, ¿no? Un saludo ahí para la gata Fernández que te dice genio. ¿Y qué te Nada, dijo Castrilli cuando te echó? ¿Te dijo algo o te echó directamente?
Primero déjame mandarle un saludo a la gata ahí que está conectada, la verdad que un genio, un genio. Primero como persona, de las mejores personas que he conocido en el fútbol, y después que hacía todo muy simple, era simple jugar al lado de Gastón. ¿Qué me dijo Castrilli cuando me echó? ¿Me dijiste? Sí, sí, ¿qué te dijo? ¿Te dijo algo? A lo mejor te sacó la No, roja. me sacó la tarjeta y nada más. Olvídate, ni hablaba en ese momento. No, no, él solamente te sacaba la tarjeta y listo. Bueno, Y pero nada, no fuiste fue, el único, Castrilli, ¿eh? no fui el único, ¿no? Claro, sí. Para mí fue, imagínate, para mí eran sentimientos encontrados porque era mi debut. Eh, si bien, como te digo, siento que había hecho un buen partido dentro de todo, pero me encontraba con esa roja en la cara que para mí era, yo, viste, pensaba, uy, ¿ahora qué va a pasar? Viste, tuve la posibilidad de jugar, me echan en mi primer partido y bueno, la verdad que Chiche me dijo que esas cosas sirven para aprender, que tenía mucho para aprender, que me iban a pasar mucho estas cosas, que lo importante era aprender de los errores y sin dudas que es así, porque después me han echado varias veces en mi carrera, pero bueno, es todo aprendizaje constante, me parece a mí. Bueno, ahí se ve reflejado un poco lo que es el espíritu de Argentinos Juniors, ¿no? Chiche Sosa, en lugar de a lo mejor te podría haber pegado una cagada de pedos linda, fue y le Sí, dijo como a lo mejor eras un pibe en su momento, que son cosas que pasan para que vos tampoco te angusties tanto, ¿no? Imagino. tal cual, sí. Él y mis compañeros también venían a decirme que no era. Obviamente habíamos ganado, creo que eso también ayuda mucho. Eh, pero Chiche muy bien me bancó, me dijo que me quede tranquilo, que me iba a pasar muchas veces. Bueno, cumplí la fecha de suspensión y después ya cuando pude volver me sostuvo y ahí, a partir de ahí empecé a jugar y jugué prácticamente todos los partidos. Sí, ahí te lográs afianzar en el equipo, jugás 2 años en Argentina, si no me equivoco, y te llaman de River. ¿Cómo fue ese momento? Porque estabas pegando un salto muy grande en tu carrera ya siendo joven. Sí, sí, imagínate, yo tenía 20, 21 años y que un equipo tan grande como River se fija en mí, para mí era increíble. Y bueno, es un gigante, River es un gigante. Cuando yo llegué a River es como llegar a otro mundo, es otra dimensión, es todo magnificado, para bien y para mal. Y nada, cuando me dijeron que estaba la intención de River de llevarme, es, es inexplicable lo que uno siente en ese momento, porque pasa todo muy rápido, ¿no? Parecía que había sido hace poquito que había debutado y ya River estaba fijándose en mí, la verdad que increíble. Y ahí compartiste plantel con el Cuchu Cambiaso, que vos mencionaste antes que lo conocías de inferiores, ¿no? ¿Cómo era tu relación con él? Sí, bueno, con el Cucho la verdad que habíamos jugado, como te decía, en quinta división y después nos volvimos a encontrar en la primera de River y nos conocíamos, ya nos conocíamos no solamente como personas, sino dentro de una cancha, entonces empezamos a compartir medio campo con él en un equipo que realmente jugaba muy bien, porque jugaba también Ortega, Alessandro, Cabenagui, jugaba Coudet. Teníamos un lindo equipo y la verdad que es una etapa que yo disfruté mucho de River. Ese equipo creo que jugaba muy bien y puntualmente con el Cucho me sentí muy cómodo. Sí, así totalmente como vos decís, era un equipazo. De hecho, bueno, el año que vos llegás, si no me equivoco, sale campeón River. ¿Qué recordás de eso? Porque era tu primer título en primera. Sí, bueno, cuando yo llego a River, en el 99 estaba el Negro Estrada. Es un emblema de River. Yo cuando llegué, el Negro hacía 10 años que jugaba en la primera de River y nadie lo podía mover. Y yo dije, bueno, acá no voy a jugar nunca porque está este monstruo delante mío. Y yo tenía que esperar mi posibilidad y tratar de aprender de él. Yo tomé esa postura, de decir, si este tipo está jugando hace 10 años en la primera de River, por algo debe ser, entonces a ver qué hace bien. Y empecé a ver cómo se manejaba, no solamente dentro de la cancha, sino afuera, en el vestuario, cómo ayudaba a los chicos, cómo se comportaba. Y es algo que a mí me quedó para el después, para cuando yo fui grande, ¿no? Claro, eso te quería preguntar, ¿no? Porque después volvés a River y lo que vos veías a Estrada eras vos en ese momento, que había pibes que te miraban cuando fuiste a River ahí en 2011. Sí, bueno, por eso a mí me parece, lo lindo es eso. Yo tuve la suerte, el privilegio de tener ese tipo de referentes, no solamente en argentinos cuando debuté,
sino en River. Estaba el Negro Estrada, Hernán Díaz, Roberto Trota, gente, bueno, después lo tuve a Ángela Comiso, gente que realmente hacía las cosas muy bien, que te enseñaba con el ejemplo y creo que es la mejor manera de aprender. Y después a uno le queda grabado, cuando uno es grande, se acuerda lo que le gustaba cuando era chico que le dijeran, que le aconsejasen, cuáles eran los errores que Claro, y cometían lo cuando era hacías chico. vos. Y sí, todo es una vuelta, como la vida, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés así que se te vienen a la cabeza de lo que era ese grupo, ¿no? Con grandísimos referentes, tanto adentro como afuera de la cancha, en las concentraciones, en los entrenamientos, los vestuarios. Sí, bueno, los tiempos han cambiado muchísimo. Yo creo que nosotros los más chicos mirábamos a los referentes como inalcanzables, ¿no? Quizás ahora el diálogo entre un chico y un referente es un poco más cercano. Me parece que está bien también eso, ¿no? En esa época quizás el grande, si bien tenía un trato como yo dije que tenía con el Negro Estrada, por ejemplo, pero uno tenía muchísimo más respeto, una distancia, es más la del chico hacia el grande que del grande hacia el chico en esa época. Y bueno, se aprendía. Celso Ayala, la verdad que gente que entendía a la perfección lo que era estar en esos lugares y que te enseñaba constantemente. Cuando uno jugaba un partido mal con la camiseta de River siendo chico, a los 20 años, 19 años, siento una presión que no todos están acostumbrados a sentir. Y los más grandes le muestran a los chicos lo que tienen que hacer en esos momentos, ¿no? Donde uno cree que es el peor porque ha jugado un partido mal y como te decía recién, cuando todo se magnifica en esos lugares, para bien y para mal, hay que saber manejar y estar sobre la tierra, tanto cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, ¿no? Un gran aprendizaje para vos, al ser tan chico, tener grandes referentes que te ayuden, fue algo que te marcó en ese momento, así como vos lo contás. Sí, sí, tal cual. Bueno, también el entrenador que estaba, que era Ramón, ¿no? En esa época, cuando era chico lo tuve a Ramón, lo tuve al Tolo Gallego y bueno, principalmente Ramón era un líder que marcaba el camino, que absorbía toda la presión como siempre lo hizo y que te daba mucha confianza. En mi caso me daba muchísima confianza, ¿no? Ya habías pegado el salto de Argentinos a River y ahí de River te llaman de Europa, de Alemania, te llaman del Hamburgo. ¿Cómo fue ese momento? Porque pasó todo muy rápido, imagino. Sí, pasó todo rápido, todo muy rápido. Yo estuve desde el 99 al 2002 en River y en el 2002 me fui al Hamburgo. Creo que un paso importantísimo en mi carrera, llegar a Europa con 23 años, creo que es un gran salto en todo sentido. Y, y bueno, quizás ahí me apresuré un poco en irme de Hamburgo. Estuve solamente un año, en donde había firmado un contrato por 5 años, y quizás la ansiedad, las ganas de querer jugar ya, me jugó en contra, porque ahora con el tiempo entiendo también que no todos tenemos el mismo tiempo de adaptación cuando uno va de acá para allá, ¿no? Mi adaptación era un poquito más pausada, ellos me iban llevando de a poco, iba al banco, entraba cada tanto, jugaba titular, a veces no jugaba, y hoy lo veo como algo normal, en esa época no, en esa época yo quería jugar y no me importaba si estaba en Alemania, si estaba acá, en donde sea, yo quería jugar al fútbol y como no tenía tanta continuidad, ahí estuve solamente un año y busqué un nuevo horizonte que fue cuando me fui a Monterrey de México. Sí, ahí vos hablás de lo que era la adaptación adentro del campo de juego, en el club, pero afuera de la cancha, ¿cómo era la vida en Alemania? Y bueno, es muy diferente a nuestra vida cotidiana acá en Argentina, eh, por un montón de factores, por el clima, que es muy duro en invierno, por la gente que tiene otra forma de sociabilizar. El alemán es un tanto frío en algunos aspectos y el fútbol en sí también era muy diferente. El fútbol alemán en aquella época no es el fútbol alemán de ahora, en donde ahora vos ponés un partido de la Bundesliga y todos los equipos intentan salir jugando, darle un sentido a la pelota. En esa época era un fútbol un tanto más ficcionado, en donde era un ataque más directo, en donde el volante central, que era yo, le iba a pedir la pelota central y el central no te la daba, la tiraba directamente al punta y vos tenías que ir
a buscar la segunda pelota y yo estaba acostumbrado a algo totalmente diferente. Por eso digo que necesitaba otra adaptación, a entender el estilo de juego de Alemania y también a entender la metodología de entrenamiento, porque era muy diferente, era mucho más intenso, mucho más friccionado y se entrenaba de otra manera también en esa época. Hoy el fútbol alemán creo que ha crecido y ha mejorado mucho en ese sentido. Eso te iba a preguntar justo, ¿qué diferencias claras que se noten a simple vista encontrás vos del fútbol alemán en ese momento a lo que es la Bundesliga de hoy en día? No, muy diferente, lo veo muy diferente. Por eso te digo, hoy mirás un partido de la Bundesliga y prácticamente todos los equipos intentan una salida limpia desde el fondo. Son muy pocos los equipos que juegan ataque directo o que juegan a defenderse. Se hacen partidos abiertos, en donde el equipo que quiere el protagonismo lo muestra con una posesión de pelota, con movimientos ofensivos. Creo que ha cambiado para bien el fútbol alemán porque ha cambiado la metodología de entrenamiento y la intención de juego. Creo que el fútbol alemán hoy en día yo creo que es una potencia. Sé que tenés varias anécdotas ahí en Alemania. ¿Nos querés contar alguna? Creo que hubo una que incluye un camión. En Alemania me pasaba que se me complicaba mucho manejar con la nieve a mí. Eh, Era muy difícil para mí, era como manejar un barco, porque doblabas y parecía que ibas en cámara lenta. Y nada, ya había chocado dos veces, fácil. Y cada vez que chocaba tenía que molestar a Cardoso, que era un compañero mío que Sí, hablaba sí. alemán perfecto, de hecho vive allá todavía, y me ayudó muchísimo. Entonces tenía que molestarlo a él, pasarle con el que yo había chocado, que traduzca, bueno. Entonces ya la tercera vez ya estaba cansado, no quería saber más nada. Si bien no tuve la culpa yo, porque venía en una calle que estaba prácticamente congelada, y el que venía delante mío pone muy cerca de mí el giro para doblar. Cuando pone muy cerca del giro, yo empiezo a doblar y no llego a doblar, lo toco un poquito y me meto en la calle de vuelta. Cuando miro por el retrovisor me hacía que pare, que pare. Y yo no quería parar, yo me quería ir. No quería saber más nada con parar y llamarlo a Cardoso de vuelta. Bueno, me fui, me fui, sinceramente me había escapado. Cuando pasa el tiempo, yo vuelvo a mi casa, pasan 2 o 3 horas, estaba en mi casa, y me tocan el timbre, y era la policía. Y yo y no entendía nada, el alemán me hablaba, y yo no entendía nada. Lo llamo a Cardoso, le paso el teléfono a la policía, y el policía me dice, y el Cardoso me dice, escuchame, ¿vos chocaste? Sí, le digo, pero yo no tuve la culpa, tuve la culpa. Sí, sí, ya sé, me dice. Esa persona tuvo la culpa y llamó a la policía para disculparse y para ver si vos si tu auto se había hecho algo. Acá en Porque Argentina no te pasa ni en pedo eso. no, porque se quería hacer cargo de los daños si tu auto se había roto. Yo no Vos podía pensabas todo creerlo. lo contrario. Y yo me había escapado, imagínate. Me Claro. sentía terrible. Digo, no, que se quede tranquilo, que no me hizo nada, si fue un toquecito nada más. Había mucha nieve, no pasa nada. Bueno, esa fue una. Otra fue que también venía por la calle y se había congelado toda la calle y mi auto empezó a desestabilizarse y de frente venía un camión dando vueltas, que también venía producto de la calle congelada, venía haciendo trompos enfrente mío y yo no podía ir para ningún lado porque acá tenía una montaña de nieve, de este lado también, y lo único que atiné fue a meterme abajo del volante. Y se me vino de frente el camión y me golpeó el costado, pero ahí no tuve nada que ver yo. Ahí fue solamente la No, calle que igual estaba. no te pasó nada. No, no me pasó nada, pero de casualidad, pero se me complicó bastante con la nieve, aparte de con el idioma, ¿no? Claro, al no hablar alemán. ¿Y ahí vos tomás la decisión de cambiar de aire, de irte, o te llega una oferta justo del Monterrey y vos que venías con eso de no adaptarte tan rápido decidiste irte? Y un poco de las dos cosas. A mí me llamó Daniel Pasarela para ir a Monterrey. Yo no tenía mucha participación en Hamburgo y quería ir, y me quería ir. Y los alemanes no me dejaban ir porque decían que yo tenía que esperar. Y bueno, hoy entiendo que era así, que tenía que esperar, que tenía que seguir entrenando, esperar mi posibilidad, seguir formándome y adaptándome no solamente al entrenamiento, sino a la cultura, a la forma de vivir de Alemania. Y no, yo me quería ir, estaba empecinado en irme
y bueno, fue así que ellos me prestaron y me fui un año a Monterrey. ¿Te arrepentís de haberte ido ahora? No. Y bueno, lo que pasa, uno habla después con el resultado opuesto, ¿no? Hoy con el resultado opuesto te puedo decir que es tan difícil llegar a Europa que creo que uno cuando llega ahí tiene que aferrarse a esa posibilidad y aprovecharla al máximo y entender que, como te decía recién, es una adaptación lógica que no todos tenemos la misma adaptación, ¿no? Y quizás si me hubiese quedado un poquito más y me hubiese adaptado y me hubiese acostumbrado a no solamente a vivir en Alemania, sino a entrenar de esa manera, quizás la historia hubiese sido otra en el fútbol europeo para conmigo, ¿no? Creo que mi carrera no tuvo tanto, si bien después jugué 2 años en Grecia, cuando volví a Europa, pero creo que ahí estaba en una linda edad como para empezar una carrera en Europa. ¿Y cómo fue ese paso por la Liga Mexicana? Bueno, fue toda una experiencia. El fútbol mexicano, yo siempre digo que parece un fútbol sencillo, parece un fútbol lento y sin embargo no es así. Es un fútbol muy dinámico, en donde se hacen partidos muy abiertos, y me gustó mucho y aprendí mucho tácticamente en el fútbol mexicano porque la mayoría de los equipos tienen intenciones de tener una intención de juego con una posesión de pelota y a mí me gustaba mucho eso y si bien no peleamos el torneo ni nos fue bien en cuanto a la posición del equipo en la tabla, creo que fue una buena experiencia haber jugado ahí. Bueno, después de ahí te vas a Colón, pasás por River, si no me equivoco, y te toca vivir una situación similar cuando vas a Racing, de lo que hablabas en el Hamburgo, eso de no jugar, a lo mejor no tener tanta continuidad. ¿Cómo vivías ese momento vos personalmente? Bueno, sí, en Racing fue una etapa dura para mí. Jugué solamente 6 meses y realmente no jugué mucho. Era un momento en donde había muchos volantes. Estaba el Cholo Simeone, jugaba con el Chaco Torres y yo luchaba por un lugar en el banco con Villarreal, el chico que jugaba en Boca. Era una competencia, había muchos jugadores y no tuve muchas posibilidades, sinceramente, en Racing. Me quedé con ganas de más porque yo me sentía, la verdad me sentía bien, me sentía que estaba bien. Pero bueno, no se dio y a veces el fútbol es así. Y bueno, ahí fue cuando volví a Argentinos. Argentinos me abrió las puertas de vuelta, en donde yo necesitaba volver a jugar, volver a sentirme importante, tener continuidad. Y Argentinos me abrió la puerta en el año, creo que fue en 2006 que volví. Sí, Argentinos que está atravesando un mal momento, un equipo comprometido con los promedios. ¿Qué recordás de esa temporada? Sí, un momento difícil, peleamos el descenso, estaba Gregorio Pérez, de entrenador, una gran persona, un tipazo, y jugamos la promoción contra Huracán, eh, y bueno, tuvimos la suerte de permanecer. Y gracias a ese torneo que pude tener continuidad y volver a jugar, fue que Ramón me llevó a San Lorenzo en el año 2007, ¿no? ¿Qué recordás porque bueno, una situación que Argentinos no estaba tan acostumbrado a vivir en esas épocas, de los momentos previos a esa promoción? Argentinos que había ascendido en el 2004 y en el 2006 le tocaba de nuevo estar peleando por no descender. ¿Qué recordás de los momentos previos, ¿no? De esa concentración, de ese vestuario? Y yo creo que pelear el descenso es realmente muy feo, es una presión que no se yo he escuchado mucha gente que dice pelear el descenso es lo mismo que pelear un campeonato en cuanto a presión o emoción, y digo que no, que son totalmente diferentes. Creo que el hecho de pelear un descenso es durísimo y más para un jugador que ha salido de ese club. En mi caso, me pasó pelear en Argentinos el descenso no solamente en esa época, sino más adelante ya de grande, ¿no? Y es aún más difícil todavía, porque se torna con una presión doblemente, porque uno tiene un cariño muy especial con ese club y por la misma presión de pelear el descenso, en donde cada punto es importantísimo, ¿no? Sin embargo, esa presión a vos te favoreció, hiciste goles en los dos partidos contra Huracán, no tanto allá en el Ducó como en la Paternal, que agarraste la pelota para patear el penal. Sí, sí, tuve ahí la suerte de hacer el gol allá en la cancha de Huracán
Y después en la cancha nuestra, sí, nos cobraron un penal y yo no era el encargado de patear los penales, imagínate, no pateaba los penales, pero en ese momento, no sé, se me dio por agarrar la pelota, me tenía mucha confianza y bueno, la verdad que fue un gol muy importante, la verdad que tenía mucha tensión ese penal y fue todo un desahogo cuando pude convertir, después pudimos ganar ese partido, la verdad que fue muy lindo dejar a Argentina en primera ahí también. Y ahí te vas a San Lorenzo, el club en el cual vos declaraste ser hincha. ¿Te llamó Ramón en ese momento? Sí, sí, ahí me llamó Ramón, él recién había llegado y bueno, estaba incorporando, que ahí fue donde fue Gastón, la gata, fue Aureliano Torres y fui yo, fuimos los únicos tres refuerzos que llegamos a San Lorenzo. Y bueno, Ramón insistió muchísimo para que yo pueda llegar y bueno, los dirigentes hicieron todo lo posible para que yo pueda estar, ¿no? Así que a partir de ahí, la verdad que viví una etapa en San Lorenzo increíble, increíble porque teníamos un gran equipo que jugaba realmente muy bien y pudimos lograr el campeonato. ¿Qué relación tenés vos con Ramón? Porque te dirigió en River cuando llegaste, después te llevó a San Lorenzo y después te volvió a dirigir en River. Sí. Y bueno, la verdad que yo tengo un gran cariño para con él, no solamente con él, sino con Emiliano, que quizás por una cuestión de edad uno tiene una relación más cercana y se puede decir que soy más amigo de él, pero con Ramón hablo muchísimo, ahora hace poquito estuve en Paraguay también, en su casa y siempre es lindo verlo, porque es una persona que a mí me ha dado muchísimo. Eh, Creo que es el entrenador que me ha sacado el más jugo posible porque me conocía a la perfección y me daba una confianza enorme. Obviamente era una confianza que yo después tenía que devolverle dentro de la cancha, pero él me hacía sentir cómodo en los equipos que él me incorporaba. ¿Y qué significó para vos ser campeón con San Lorenzo, el club del cual vos declaraste ser hincha? Bueno, fue un privilegio. La verdad que llegar a San Lorenzo lo tomé como un privilegio de jugar con esa camiseta, de tener la posibilidad de pelear el campeonato y después ganarlo. Son sensaciones encontradas que uno es difícil de explicar, ¿no? Porque yo con mucha gente que me rodea es hincha de San Lorenzo, íbamos a ver a San Lorenzo en el 95, en el campeonato que salió campeón. Y después me tocó participar desde adentro de la cancha, pero que son uno de los gustos que me pude dar como profesional. Ahí nos dice uno en los comentarios, sos gigante, loco, lobo, quiero escuchar alguna anécdota con el Gula Aguirre. Bueno, el Gula es un amigo, una gran persona que después me acompañó en Tigre como ayudante de campo. Y nada, la verdad que tengo muchas, qué sé yo, yo me acuerdo una, seguramente para él también fue inolvidable porque fue un lindo momento que compartimos en la cancha de River antes de salir a un clásico. Él jugaba de titular, era su primer clásico como titular. La cancha se venía abajo y nosotros estábamos por salir a la cancha. Yo iba al banco. Y me acuerdo que ese momento previo, antes de salir a la cancha, yo fui y le di un abrazo a él y le dije que lo disfrute mucho porque lo que iba a vivir ahí no se lo iba a olvidar nunca más en su vida. Y me puse a llorar. Y él me veía llorar a mí y me decía, boludo, me haces llorar, me decía, y él tenía que salir a jugar. Y fue realmente un momento muy emocionante porque yo sentía que se merecía él vivir eso. Y por todo lo que había vivido previamente, ¿no? Él llegó en un momento también muy difícil de River, como ese de jugar en el Nacional B, y nos encontramos con la posibilidad de jugar un clásico, él de titular, y si bien yo no participaba, iba al banco, pero yo estaba contento por él, porque sé la clase de persona que es y porque sabía que lo que iba a vivir es inolvidable. Jugar un clásico en la cancha de River es inolvidable. Y bueno, es algo que después con el tiempo le hablamos y él se acuerda. Y ahí te llama, luego de ese gran campeonato con San Lorenzo, en el cual se consagran campeones, te llama Alfio Basile para jugar en la selección argentina. ¿Vos te lo esperabas en ese momento? La verdad que si te digo que no, te mentiría. Uno siempre sueña con la selección. Yo estaba en un buen momento, sentía que había hecho un buen torneo y, y bueno, el Coco me llevó a la selección, a cumplir mi sueño. La verdad que llegar a lo más alto, para mí es lo más alto que un futbolista puede lograr, que es ponerse la camiseta de la selección,
jugar algunos partidos de eliminatoria, jugar partidos amistosos, compartir con los mejores jugadores de Argentina. Creo que, bueno, yo estoy agradecido a que él se haya fijado en mí. Y la verdad que tuve la suerte de poder vivir eso. ¿Y cómo fue esa experiencia una vez que ya estabas ahí entrenando con la camiseta de la selección? No, inolvidable, inolvidable. Yo participé de una selección local cuando estaba acá en San Lorenzo, que era, entrenábamos 2 días a la semana y después jugábamos los fines de semana en nuestro club. Y después cuando estuve en Grecia, él me llamó, me convocó otra vez para ir a jugar un amistoso en Noruega, después jugué partido eliminatoria contra Uruguay y Chile. Y nada, la verdad que increíble. Increíble porque, como te digo, no solamente es el jugar un partido con la camiseta de la selección, sino el hecho de ir a entrenar todos los días, de vestirse con esa ropa, de entrar a ese predio, de sentir que estás en un lugar privilegiado, porque la verdad que son pocos los jugadores que llegan a vestirse con esa camiseta y bueno, yo tuve la suerte de poder disfrutarlo. Y bueno, vas a la selección argentina, saliste campeón con San Lorenzo y tenés otra oportunidad en Europa, esta vez en Grecia para ir al Olympiacos. ¿Cómo fue cuando te llamaron y te enteraste que ibas a tener otra oportunidad para poder jugar en Europa? Sí, sí, fue muy lindo porque yo tenía ganas de volver. Yo ahí ya tenía 28 años cuando los griegos me contratan y nada, llegué al club más grande de Grecia. La verdad que fue una experiencia increíble para mí, no solamente para mí, sino para mi familia, el vivir en un lugar que es paradisíaco, porque Grecia la verdad que es increíble la calidad de vida que tiene ese país y el fútbol en sí también es muy lindo, porque el griego es muy parecido a la Argentina, en la manera, al argentino, en la manera de sentir el fútbol, es muy pasional. De hecho, los clásicos que jugábamos nosotros contra el Panathinaikos se jugaban sin público visitante, al igual que se juega acá, porque había muchos conflictos, porque las hinchadas son realmente muy intensas. Y nada, me encantó jugar en Grecia, creo que fue una experiencia increíble, increíble. Antes de pasar a preguntarte por la vida allá en Grecia, justo mencionaste las hinchadas. ¿Vos a lo largo de tu carrera tuviste alguna vez algún problema con un barra o con un hincha que te haya increpado, que te haya dicho algo? ¿Te pasó algo algo así? No, no, la verdad que nada, obviamente cuando uno pelea un momento complicado, principalmente cuando es un descenso, siente la presión de la gente de afuera para adentro, pero no pasa más allá de ahí, particularmente no, 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 no he tenido esos episodios, gracias a Dios. ¿Y cómo, ahora sí, contanos un poco cómo era la vida en Grecia, ¿no? ¿Similar a lo que viviste en Alemania? No, muy diferente porque el griego, como te decía, es muy parecido a nosotros. O sea, en cuanto a la sociedad es muy similar a la nuestra, la manera de vivir, eh, los lugares para comer, el fútbol, o sea, realmente muy parecido a nosotros, nada más que un país con una riqueza en cuanto a paisajes y a lugares para conocer, con mucha historia y un montón de cosas, aparte de lo futbolístico, que uno tenía el placer de compartir. Futbolísticamente me encantaba jugar ahí porque es una liga muy linda, muy apasionante, pero también el hecho de vivir y de compartir con mi familia esa experiencia creo que fue muy, muy productiva, de mucho crecimiento. Mis hijos y mi señora han quedado enamorados de Grecia, de hecho hemos vuelto porque hemos dejado gente querida y porque es un país muy lindo. Imagino. Y tuviste la oportunidad de jugar la Champions League, nada más y nada menos. Sí, 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 tuve la posibilidad de jugar un torneo que quizás uno después con el tiempo toma dimensión de lo que es, ¿no? Creo que el hecho de jugar una Champions es increíble, es impresionante. La organización que tiene semejante torneo, los estadios que vas a jugar, con los jugadores que te enfrentás, creo que todo te hace crecer. Y en cuanto a experiencia, creo que fue muy lindo para mí jugar en estadios increíbles y jugar una competencia tan importante, ¿no? Que el griego la espera muchísimo. El griego televisaba en el sorteo de la Champions para ver en qué grupo estábamos. Le da mucha importancia a ese torneo ya. Y si no me equivoco, no llegaron a una fase definitiva, pero
perdieron en octavos de final contra el Chelsea, que fue el subcampeón de ese certamen. ¿Cómo fue esa experiencia de jugar contra jugadores, si no me equivoco, como Drogba, Lampard, John Terry, si no me equivoco? ¿Cómo lo viviste Sí, vos? ¿Tuviste la oportunidad de jugar? sí, 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 jugué ese ida y vuelta en la cancha nuestra. En Grecia empatamos 0-0 y allá fue un partido totalmente diferente. Ellos, la verdad, que tenían un equipazo, como decís vos. Nos ganaron 2-0 y, y realmente fue muy difícil ese partido. Tenían jugadorazos, como decías vos, como Lampard, como estaba Makelele, Anelka. Cabanelka, sí, Drogba. Pero como te digo, vivir esos partidos fue un privilegio, realmente. La verdad que jugar en un semejante estadio como el del Chelsea y enfrentar ese tipo de jugadores realmente fue increíble. También hicimos un buen papel en otra Champions contra el Real Madrid, también que nos tocó un ida y vuelta, en nuestra cancha empatamos y allá se dio un partidazo también que nos tocó quedar afuera, pero nos, nos expulsan un jugador, nosotros le íbamos ganando 2-1 al Real Madrid allá y para el griego era histórico eso. En el segundo tiempo nos empatan, después tuvimos para ganarlo, fue un partido muy peleado y la verdad que fue un partido histórico porque con un jugador menos en el Bernabéu creo que hicimos un gran partido. Y contame, Lobo, ¿qué se te viene a la cabeza cuando estás ahí en Stamford Bridge o en el Santiago Bernabéu y suena el himno de la Champions? ¿Qué se me viene a la cabeza? ¿Ahora o en ese momento decís? No, no, en ese momento, ¿qué pensaste? No, imagínate, yo creo que la carrera del jugador de fútbol es todo muy rápido, es todo tan vertiginoso que a veces tiene muy poco tiempo para realmente tomar dimensión donde uno está jugando, en dónde está. En mi caso, puntualmente, cuando yo me retiré, es como que uno empieza a mirar para atrás y empieza a hacer como un raconto de lo que fue la carrera, ¿no? En los lugares donde tuve el privilegio de estar, con los compañeros que tuve el privilegio de jugar. Creo que recién ahí es donde uno realmente se da cuenta o le cae la ficha de dónde estuvo. Me parece que ahí es como que vos vas viviendo, vas jugando, que la misma vorágine te va llevando a que sea como algo normal, todo eso que te va pasando. Y después con el tiempo, cuando uno, en mi caso, cuando me retiré, como que tuve la posibilidad de mirar para atrás y hacer un repaso y decir, bueno, mirá, tuve ese privilegio de jugar esta competición, de jugar con este jugador, de llegar a la selección. La verdad que recién ahí donde uno para la pelota, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué jugador que vos ya hayas visto, ¿no? En alguno de estos partidos adentro de la cancha te sorprendió así que no lo podías creer por sus cualidades para jugar al fútbol? Y yo creo que Yo creo que Guti en ese partido puntualmente, el que enfrentamos al Real Madrid, me sorprendió, pero muchísimo. Muchísimo porque imagínate que era un partido que nosotros teníamos un jugador menos y nos estábamos defendiendo prácticamente en un momento, donde el partido estaba empatado. Y nosotros estábamos prácticamente todos replegados en nuestro terreno, tratando de cerrarle espacios y yo veía que él recibía la pelota y encontraba pases donde prácticamente no había lugar. Encontraba pases filtrados a la espalda de los volantes que éramos nosotros, adelante de nuestros defensores, que son pases realmente muy difíciles de ver. Y yo veía que él metía como esos puñales de pases muy parecidos a los de Román, que realmente me sorprendió. Ahí está, Lobo. Bueno, nos contabas de Guti, ¿no? Un jugadorazo. Sí, sí, como te decía, uno de los jugadores que más me ha sorprendido, sinceramente, de los que he enfrentado en ese nivel, ¿no? En Champions. ¿Te costó? ¿Lo tuviste que marcar en alguna jugada o algo y pudiste o te costó un poco? No, me costaba puntualmente en ese partido porque, como te digo, estábamos en inferioridad numérica nosotros y nada, bueno, él encontraba pases donde prácticamente no se podía ver, otros jugadores no lo ven. Y prácticamente se desprendía muy rápido de la pelota, cuando uno llegaba a marcarlo ya no la tenía. Es de esos jugadores que juegan a uno o dos toques y son muy rápidos de acá más que de abajo, ¿no? Un saludo ahí para Facu Coria que se unía. Un abrazo para el Mau, un grandísimo jugador y la verdad que una gran persona también que compartía ahí en Argentinos cuando yo volví en la etapa del Vichy.
Y vos, Lobo, ahí terminás esa etapa con el Olympiacos y venís a San Lorenzo, que pelea el campeonato, ¿no? Hasta la última fecha. De hecho, quedan empatados los tres equipos, Tigre, Boca y San Lorenzo, y juegan un triangular. ¿Qué recuerdos tenés de esas finales que se jugaron, ese triangular? Sí, la verdad que fue un campeonato que se nos escapó de una manera rara, porque nosotros habíamos hecho un gran torneo, principalmente en el inicio, en donde al principio habíamos sacado una brecha de puntos importante para con el segundo, y el equipo realmente ganaba y jugaba muy bien. Después tuvimos un bache que hizo que esos equipos se acerquen a nosotros y terminamos jugando un triangular con Boca y con Tigre. Nada, en el primer partido nosotros le ganamos a Tigre en la cancha de Vélez 3-1 y después a los pocos días jugamos con Boca y perdimos 1-0. Creo que nos jugó en contra el tema organizativo en ese caso, porque nosotros jugamos con muy poco descanso contra Boca, en un momento donde hacía mucho calor también y Boca venía de estar descansado. Y nada, después terminó definiendo el torneo Boca con Tigre. Me parece que quedamos con un sabor amargo porque sentíamos que habíamos hecho un torneo muy bueno y merecimos quizás otra manera de definir el campeonato en ese momento, ¿no? Sí, no, coincido con vos, la verdad fue un poco raro la organización de los partidos. ¿Ustedes cómo lo vivieron? ¿Se sintieron Y, perjudicados? Esa sería mi pregunta. y viste, sí, pero lo que pasa que estaba estipulado así, había que jugar, no quedaba otra. Como te digo, nosotros jugamos con Tigre y a los pocos días jugamos con Boca con muy poco tiempo de recuperación. Y en una época hacía mucho calor, entonces ese tipo de partidos definitorios, creo que cada detalle termina siendo, cada pequeño detalle termina siendo un gran detalle. Y el hecho de que Boca venga descansado y nosotros veníamos de jugar un partido desgastante como era en la primer final contra Tigre, creo que un poco nos jugó en contra. Creo que en otras circunstancias nosotros podíamos habernos llevado más. Y ahí, bueno, volvés al Olympiacos, pasás por Colón, si no me equivoco, y decidís volver a River, luego de 10 años, si no me equivoco, cuando River estaba en la B Nacional, ¿no? En el peor momento de la historia del club. ¿Qué te llevó a ir a River en ese momento? Porque, pará, vos también habías vuelto a Argentina cuando estaba peleando el descenso, era una situación que ya habías vivido, algo similar. ¿Qué te llevó a ir a River en ese momento? Sí, sí, era mi tercera etapa en River. Y nada, yo sentía que River estaba viviendo un momento muy complicado, históricamente difícil, creo que el momento más difícil de la historia de River y nada, la verdad que cuando me llamaron me encantó la idea. Pese a que yo estaba muy cómodo en Santa Fe, realmente estaba muy bien, me gustó mucho ese desafío de volver a River, de estar en un momento en donde sentía que tenía que estar y no me arrepiento para nada, porque a partir de ahí viví un montón de cosas lindas. Obviamente lo primero que me tocó vivir fue un momento difícil como afrontar el Nacional B, que no ha sido para nada fácil para nosotros en ese momento, pero después todo lo que vino, lo que siguió, creo que fue muy lindo. Entonces realmente disfruté muchísimo esa vuelta a River. Y en ese momento, cuando River estaba ahí en la B Nacional, ¿cómo era el ambiente que se vivía en el grupo? No, el ambiente, tenemos un grupo muy bueno, yo creo que eso era lo principal. El grupo estaba realmente muy comprometido, había gente que había vuelto con ese propósito. Había vuelto Chori, había vuelto Fernando Cabenagui, bueno, estaba Leo Poncio, creo que gente que realmente quiere mucho al club y que entendía que todos teníamos que aportar de donde nos toque. En mi caso puntualmente no me tocaba participar mucho, pero yo me sentía importante igualmente, en cierto punto. Y creo que todos teníamos que tomar ese rol, de decir, bueno, me toca jugar, buenísimo, no me toca jugar, apoyo, porque es un momento importantísimo para la historia de River y salir rápido de esta situación que era un accidente, que River esté en esa situación. Un saludo ahí para Fausto Vera, que se unía a una de Saludos. las nuevas promesas del semillero. ¿Lo Saludos. conocés, Lobo, Fausto? Sí, sí, Fausto cuando en mi última época en Argentinos, él venía a hacer fútbol con nosotros, era muy chico, tendría 17 años. Y nada, ya venía a hacer fútbol con nosotros y yo ya lo veía que realmente jugaba bien. Y bueno,
la verdad que después fue creciendo y evolucionando muchísimo. La verdad que a mí me pone muy contento todo lo que ha hecho en la selección y que ahora se está afianzando en la primera de argentinos. Y hace poquito lo vi, nos cruzamos en la cancha y charlamos un poquito. La verdad que es un chico que para mí es muy humilde también, eso me parece que es muy importante, muy trabajador y bueno, de a poquito se va ganando su lugar. Sí, totalmente. Un jugador con unas características similares a las tuyas a la hora del juego, ¿no? Sí, creo que es un poco más dinámico, creo que llega un poco más al área y me parece que tiene más gol. Yo no tenía tanto gol. Bueno, pero vos no tenías tanto gol, pero ahora te venía a preguntar justo que con River pasan ese mal momento, ascienden y al otro año son campeones. Y en el último partido con Quilmes hiciste, en mi opinión, uno de los mejores goles que yo tuve la oportunidad de ver. Y después te vas ovacionado del Monumental después de todo lo que habían pasado. ¿Cómo viviste vos ese campeonato, ese último partido con Quilmes, esa ovación en el Monumental? Bueno, sí, soñado, realmente soñado, porque Dios quiso que en ese último partido mío con la camiseta de River yo pueda hacer ese gol, que no había hecho nunca un gol en un torneo oficial con la camiseta de River. Y bueno, me dio ese regalo de decir, bueno, me voy de una manera linda de River, saliendo campeón, haciendo un gol en la cancha de River, con la cancha llena. Creo que era una buena manera de cerrar un ciclo, una etapa, en un club donde jugué 7 años y en donde viví todo tipo de cosas, como la que te acabo de contar, como el transitar un Nacional B. Y ese momento, que era el más importante de mi carrera, porque había hecho ese gol y porque me sentía pleno, creo que era un buen momento como para irme y ser un agradecido de un club que me ha dado muchísimo, que me hizo crecer no solamente como jugador, sino como persona. Contámelo, por favor, el momento del gol. No sé, ¿vos viste por dónde entró esa pelota? Sí, la verdad que no lo podía creer porque, como te decía, yo realmente no tenía goles prácticamente. En mi carrera he hecho muy pocos goles, creo que hice 6 o 7 goles, muy pocos realmente. Eh, y nada, todo se dio para que le pegue al arco en ese momento porque recibí la pelota y no vi pase y la verdad que no puedo ni tratar de recordar qué sentí en ese momento, porque cuando entró la pelota era una sensación nueva para mí porque nunca había experimentado hacer un gol en la cancha de River y me emocioné, sinceramente me emocioné, se me cayeron las lágrimas porque en un segundo se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, ¿no? Tantos momentos que yo viví, no solamente como profesional, sino en ese club puntualmente. Creo que he vivido tantas situaciones que era como un regalo, yo lo tomé como un regalo ese gol. Y nada, en un momento fundamental, donde había mucha gente querida también en la cancha y fue soñado, la verdad que fue soñado. Sí, bueno, y después 60.000 personas coreando tu nombre. ¿Cómo fue eso? Bueno, uno no puede, esas sensaciones son esas cosas que uno no las puede explicar. Yo siempre digo que muchos amigos me preguntan, ¿qué se siente jugar un clásico, jugar en una cancha llena o que la gente coree tu nombre? Y yo digo, hay cosas que uno tiene que vivirlas para explicarlas, porque yo te las puedo explicar, te puedo explicar la sensación que yo sentí, pero no la vas a sentir. Claro. Entonces, es muy difícil, como no sé si es un buen ejemplo, pero como cuando uno es papá, ¿no? Cuando uno se convierte en padre, la sensación de convertirte en padre es, yo te la puedo contar, pero si no sos padre no la podés sentir de la misma manera. Yo creo que eh, esos momentos son también igual a eso, ¿no? Yo, al escuchar la gente gritar mi nombre o que me despidan de la manera que me despidieron, creo que es inexplicable lo que uno siente en ese momento. Es una emoción tan grande que pasan un montón de cosas por la cabeza, pasa una película tan rápido que hasta es difícil disfrutarlo al momento, ¿no? Y bueno, vos estabas saliendo campeón con River y Argentinos se va a la B, ¿no? ¿Por qué decidís no renovar contrato con River a pesar del ofrecimiento del club y volver a Argentinos en ese mal momento que estaba viviendo? Sí, yo creo que por ahí a mí el corazón me hizo tomar esa decisión, porque como dijiste vos, yo tenía la posibilidad de quedarme en River, el cual le agradecí de hecho
puntualmente a Francescoli, que me había brindado la posibilidad de que yo continúe en el club después de ese último partido, pero yo quería ya volver a Argentino, yo quería terminar mi carrera donde la había empezado. El Vichy me había llamado, ya estaba con la idea de armar algo lindo, y se terminó armando algo lindo porque después volvió Román, volvió Matías Caruso también, bueno, Facu Coria también, que había sido un campeón en el 2010, también volvió, y el tener a Vichy también como entrenador creo que también fue mucho aprendizaje y pude darme un gusto, para mí fue un gusto, un privilegio volver a Argentinos, en donde hay gente que yo quiero mucho, como el utilero, como mucha gente que rodea al entorno del plantel, que disfruté muchísimo el día a día, volver a encontrarme con Román después de tantos años y compartir cada entrenamiento, cada partido, creo que ha sido algo muy lindo que me tocó vivir. Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿no? Porque sensaciones encontradas, argentinos en un mal momento, pero vos encontrándote con todo tu entorno de la infancia, después, bueno, lograron el ascenso. ¿Cómo fue vivir eso con Román, ¿no? Persona con la que viviste la mayor parte de las inferiores y bueno, de lo que fue tu infancia en el fútbol. Bueno, la verdad que como te decía, yo con Román de chico jugamos, en edad de novena, imagínate, éramos muy chicos. Y después volver a encontrarnos en una cancha ya de grandes, ya con 34 años cada uno, en el final de nuestra carrera fue lindo porque particularmente me encontré con la misma persona que había dejado de ver cuando éramos chicos y eso es para mí lo más importante. Creo que Román es una persona que tenés que conocerla para realmente entender que es una buena persona. Muchos pueden hablar de su manera de ser, pero porque realmente no lo conocen. Yo he compartido muchísimas cosas con Román y después lo he enfrentado en un montón de clásicos, él con la camiseta de Boca y yo con la de River. Y, y nada, son experiencias muy lindas, muy gratificantes, que a uno lo hacen crecer. Y después el compartir el día a día, el vestuario, un mate, un entrenamiento, una previa, un partido con la camiseta de argentinos, creo que jugando en Boyacá, creo que son cosas lindas, son cosas lindas que pude disfrutar. ¿Sabían que el partido con Douglas era el último de Román? ¿Les había dicho algo? No nos había dicho nada, no nos había dicho nada, pero la realidad que en ese momento casi que ninguno hablaba de lo que podía pasar personalmente con cada uno. Nosotros apuntábamos a ascender y de hecho fue un torneo muy complicado para nosotros. Ascendían 5 equipos de 10 que parecía que iba a ser relativamente fácil y sin embargo no fue para nada así. De hecho el Vichy tuvo que irse también porque los resultados no se daban, porque Y cada equipo... ¿Cómo? ahí viene Pipo Gorosito cuando se va el Vichy, Claro, llega Gorosito. Claro. vino Pipo y ahí pudimos ascender. Era un torneo que no era para nada fácil, porque el hecho de que Román jugaba con nosotros hacía que cada rival sea una final para cada uno de ellos. Entonces, era muy similar a lo que me tocó vivir en River, ¿no? Que cada partido para el rival era una final, porque en este caso enfrentaba también a Román, ¿no? ¿A día de hoy tenés relación con él? Sí, hablo cada tanto y bueno, la verdad que me pone muy contento que está en el lugar donde él siempre quiso estar, ¿no? Y disfrutando de ahora desde otro lugar, pero aportando mucho de su conocimiento. Sí, Lobo, y bueno, después te lograste afianzar Argentino llegó a primera, se logró afianzar, te tocó ser el capitán y te tocó como capitán vivir una situación muy dura, ¿no? Un tema un poco delicado. Te quiero preguntar por lo de Luciano Cabral, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes cuando se enteraron de lo que había pasado? Si tenés contacto con él a día de hoy, ¿cómo fue esa situación? Bueno, sí, lo de Lucho para mí es una tristeza, sinceramente, lo que le tocó vivir. Y es un chico que yo quiero mucho, que sí, sigo teniendo contacto con él. Tuve la posibilidad de ir a verlo a Mendoza, a la cárcel, y poder charlar un poco con él, acompañarlo, ¿no? Y bueno, le está tocando vivir un momento un tanto complicado, donde la justicia dictaminó que tiene que cumplir algunos años en prisión, pero todavía joven para la vida, así que esperemos que él pueda tomar este tiempo
le toca estar adentro de la cárcel como para aprender un montón de cosas y para prepararse para cuando salga seguir viviendo, porque es un chico joven y es una gran persona, yo lo conozco y realmente me ha tocado compartir muchísimo con él, no solamente dentro de la cancha, sino afuera, y es un chico que yo quiero mucho. Y cuando tuviste que pensar el tema de tu retiro, ¿no? ¿Te costó? A ver, yo estaba un poco cansado en cuanto a que habíamos descendido y todo ese desgaste ya era muy grande para mí, no solamente mental, sino físico. Yo ya tenía 37 años y un poquito más y ya no sentía que tenía esas fuerzas como para afrontar el día a día y ya sentía que me iba a costar. Entonces yo siempre dije que quería esa decisión tomarla yo y no que la tomen otros y que me digan, Lobo, ya está porque ya no puedes más o me Claro. inviten a tirarme. Entonces me fui, creo que podía haber seguido jugando un poquito más, pero elegí irme de una buena manera, dejando una buena imagen. Pese a que nos tocó descender, creo que en cuanto a lo futbolístico me sentía bien, pero bueno, coincidió con que el momento era difícil, porque era pelear un descenso, y como te decía hace un ratito, pelear el descenso con un club al cual uno quiere mucho, aprecia mucho, hace que el desgaste sea el doble todavía, ¿no? Después, gracias a Dios, Argentino pudo ascender otra vez y de una buena manera, jugando un buen fútbol de la mano de Heinze, y lo disfruté muchísimo realmente. Coincido totalmente con lo que decís. ¿Sentís que te quedó algo pendiente en tu carrera? No, 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 pendiente no, yo realmente miro lo privilegiado que fui de haber vivido todo lo que viví en el fútbol. Yo cuando era chico soñaba solamente con jugar a la pelota y el fútbol me llevó a jugar casi 20 años en primera división y la verdad que soy un agradecido a todo eso, todo lo que he vivido. Soy un agradecido de haber vivido los buenos momentos y también de los malos momentos porque he aprendido muchísimo también de los malos momentos, no solamente como jugador, sino como persona, que creo que es lo más importante, el fortalecerse cuando a uno le toca vivir momentos difíciles, dar cuando le tocan las buenas también. Creo que he sido un privilegiado de haber jugado al fútbol tantos años. Imagino, claro, como vos decís, después de estar 20 años con una rutina de jugar al fútbol, pasar a no tener esa rutina es como que hay un bache que te queda ahí. Vos decidiste ser entrenador, hiciste el curso y tuviste un viaje a Inglaterra. Contanos cómo fue eso. Sí, yo ya en los últimos años de jugador empecé a hacer el curso, ya cuando me retiré ya lo tenía finalizado. Y después, bueno, cuando me retiré tuve la posibilidad de viajar, de ir a Inglaterra a ver algunos entrenamientos. Estuve en España también mirando al Sevilla, que estaba el Toto Berizzo en ese momento, al cual yo había sido compañero de él en River. Y nada, me abrió las puertas de una semana de entrenamiento en la cual me enseñó muchísimo, tuvimos muchas charlas. También fui a ver a Pellegrino en el Southampton, en Inglaterra. Y todo eso me sirvió más que para ver los entrenamientos, para conversar con los entrenadores, que creo que es lo más importante, conversar de cómo es el día a día, de cómo planifican una semana, de cómo llevan su idea a cabo. Creo que todo eso es lo que me he llevado de ese viaje y después me sirvió muchísimo para lo que fue mi primera experiencia como entrenador, que fue en Tigre, ¿no? Claro, justo eso te iba a preguntar, ¿cómo fue esa primera experiencia como entrenador? Que bueno, fue en la Superliga, en la primera división del fútbol argentino. Sí, 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 la verdad que fue una experiencia para mí de mucho aprendizaje y muy buena. Creo que tuvimos casi un año en un club donde estaba en una situación bastante complicada en cuanto al descenso. Quizás que los tiempos se nos acorten en cuanto a obligación o responsabilidad de ganar, que siempre uno la tiene, ¿no? Pero quizás en equipos que pelean el descenso puntualmente tienen quizás la brecha más cortita, ¿no? Para conseguir resultados. Creo que si bien en cuanto a resultados no nos acompañó mucho, pero el rendimiento del equipo a mí la verdad me dejó muy conforme, porque el equipo tenía una intención de juego que quizás muchas veces no se vio reflejada en el marcador, pero que tenía una idea de juego y tener una identidad de juego para mí, para un entrenador es muchísimo.
Bueno, y después se vio reflejado porque es el mismo equipo que después gana la Copa Superliga con otro entrenador, pero el equipo era el mismo y la esencia era muy similar también. Sí, sí, tal cual, bueno. Por eso te digo, muchas veces los tiempos en el fútbol no van de la mano con la actualidad de un equipo. Y yo creo que ese equipo quizás necesitaba un poquito más de tiempo, que era lo que no teníamos en ese momento. Después, como dijiste vos, el equipo pudo ganar ese torneo y jugando de una buena manera. Eso marcaba que el equipo realmente jugaba bien. ¿Estuviste cerca de dirigir a Argentinos después, Lobo? Yo tuve una reunión, sí, con la gente de argentinos, y bueno, no se dio, pero Argentinos es un lugar que yo quiero mucho y uno tiene que seguir creciendo y seguir preparándose y nunca se sabe en el fútbol. En ese momento no se dio, tuve una buena conversación con los dirigentes, optaron por... Pero bueno, no hay ningún problema. Yo soy muy joven, soy entrenador joven todavía y sé que en algún momento puede llegar la posibilidad. ¿Te gustaría en un futuro colaborar de alguna forma en el club, ya sea entrenador de la primera, coordinador, ayudante de campo? ¿Te gustaría? Y a ver, yo a Argentino lo quiero mucho, yo tengo mucho cariño por el club. Y si yo siento que puedo colaborar de alguna manera desde algún lugar, siempre voy a estar disponible. No, no iría nunca a ocupar un cargo si no sé que estoy preparado para ocupar ese cargo. Prefiero realmente no estar. Si sé que puedo ayudar desde un lugar y me eligen para ese lugar, bien, lo aceptaría, pero como te digo, siempre que sea para ayudar. Bueno, Lobo, ¿te parece que para terminar hagamos un ping-pong que le hacemos a todos nuestros entrevistados? Dale, dale. ¿Género musical favorito? Me gusta de todo, me gusta el cuarteto bastante. ¿Mate dulce o amargo? Amargo, ¿Comida favorita? el asado, ¿Un hobby? un hobby, estar en mi casa con mi familia, ir al cine. ¿Una red social? Eh, el Instagram, que es el que más me informa. ¿Maradona o Messi? Uh, los dos, imposible elegir a uno. ¿Un deporte que no sea el fútbol? Eh, la pesca, ¿es un deporte la pesca? A mí me gusta mucho Sí. la pesca. Eh, ¿Gol o asistencia? asistencia. ¿Caño o patada? No, un caño, obviamente. ¿Un lugar para vacacionar? Eh, el río, para pescar. ¿Una amistad que te dejó el fútbol? Hubo muchas. Mariano Ron, Sebastián Saja, Marcelo Barovero, Rojas, Ariel Rojas, Fernando Bellucci, Sebastián Prediger, muchos amigos me ha dejado el fútbol. Y no es fácil tener amigos en este ambiente. ¿Mejor recuerdo en Argentinos? El mejor recuerdo, el debut. El debut y mi primer gol en primera división y en Argentinos, en la cancha de Argentinos contra Tiro Federal. Mi primer gol. En aquel 4-0. Sí, creo que sí, qué buena memoria. Sí. ¿El jugador que más te costó marcar? Román y Gorosito, ¿Un ídolo en el fútbol? un ídolo, el Conde Galeto. ¿El mejor en tu puesto hoy? Busquets, creo que Busquets es el mejor. Y ya la última, ¿en qué gastaste tu primer sueldo? En un asado para mi familia. Bueno, Lobo, eso fue todo. Agradecerte, la verdad, de tomarte un buen rato para charlar con nosotros. Sabés que sos un ídolo en el club y nada, gracias por tu buena onda y por tu tiempo. La verdad se valora mucho esto. Bueno, muchas gracias, gracias por la nota y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente de Argentinos, que realmente
en mi casa, es un club que yo quiero muchísimo, así que un abrazo para todos. Te mando un abrazo grande, Lobo. Chao, che, un abrazo, gracias,